Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminarla a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, pero no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo, que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, una vez más os saludo cordialmente a todos. Nosotros cada día, nosotros que venimos a la Santa Misa cada día, tenemos oportunidad de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios por eso se anuncia para ser cercana al corazón humano, no solamente al oído, sino también al corazón. Porque hay muchos de aquellos que escuchan, pero hay también muchos de aquellos que no aceptan. Precisamente en el Evangelio de hoy, Jesús habla de 3 ciudades. Las 3 ciudades se encuentran en Galilea, cerca del lago de Galilea. Todos nosotros, como niños, hemos estudiado y hemos aprendido, y también a través de nuestra formación en la vida, muchas veces hemos mencionado a Jesús y a su vida. Sabemos que nació en Belén. También sabemos que después de 40 días lo presentaron en el templo. Pero, por ejemplo, cuando preguntamos a los niños dónde vivía Jesús, ellos lo aprenden rápido y dicen que vivía en Nazaret, que también está en la Galilea. Precisamente la mayor parte de su vida pública después de su bautismo, Jesús pasó en la Galilea. Y por eso se mencionan estas 3 ciudades, porque dice el evangelista que Jesús en ellos, en estas ciudades, ha hecho más milagros. Aquí Jesús quería enseñar cuánto Dios quiere estar cerca de cada corazón. Dios no es aquel que está dormido, aquel que no escucha. Dios no es aquel que nos ha creado y se ha ido en las alturas y luego nos ha abandonado totalmente. A lo largo de la historia, tanto del pueblo de Israel como en el tiempo de Jesús, enseñaba y mostraba al mundo su cercanía y su amor. Esa cercanía y ese amor eran más obvios precisamente en la persona de Jesucristo. Por eso el evangelista dice que allí Jesús ha hecho más milagros, es decir, allí ha mostrado todo su poder y potencia. Allí ha mostrado su amor y cercanía, especialmente a los rechazados, aquellos que eran impotentes, que eran pequeños. Nosotros sabemos que la ley judía mandaba cómo hay que comportarse en cada situación de la vida. Por eso era muy importante en los judíos realizar los actos exteriores, costumbres, hábitos, enseñar la piedad exterior, y con eso muchos estaban satisfechos. Pero cuando se tenía que hacer algo concreto, entonces se miraba a quién se hace y cómo se hace. Así, por ejemplo, los judíos no permitían ningún contacto, ninguna cercanía a los
pecadores públicos con otras personas. Eso lo sabemos del contacto de la adúltera. Entonces la llevaron a Jesús para que Él la juzgara de una manera, la condenara. A ellos no les importaba la condena de Jesús, sino para atraparle, como dice evangelista en la palabra. Jesús siempre en cada lugar era muy coherente y por eso le hicieron la pregunta. Han dicho, esta mujer fue encontrada en el adulterio y Moisés nos escribió que hay que apedrear a unas así. Y ellos saben que Jesús dice de sí mismo que es el Hijo de Dios y no puede negar lo que dice Moisés porque no sería digno. También Jesús anunciaba al Padre, que es la pura misericordia y bondad. Y otra vez, si dice apedrearla, sería indigno, infiel, incoherente consigo mismo. Por eso Jesús suelta la pregunta, ¿quién de vosotros está sin pecado? Que tire la primera piedra. Y dice el evangelista que todos se empezaron a alejar, empezando con los mayores. Otra cosa, los leprosos de aquel tiempo se tenían que incluso marcar de fuera para enseñar como una señal que estaban enfermos. Por eso la comunidad los evitaban y ellos mismos tenían que decir que eran impuros. Ahí también Jesús se acerca a ese leproso y también a muchos otros leprosos y les da la sanación. Jesús perdona los pecados a aquellos que muchos consideraban que sus pecados son imperdonables. También le dijeron, ¿cómo tú, siendo hombre, puedes perdonar pecados? Esos son los milagros y gracias que Jesús mostraba en su tierra, en su Galilea y especialmente en estas tres ciudades, Betsaida, Corosaín y Cafarnaum, y más actuaba y predicaba en el mismo Cafarnaum. Por eso Jesús dice que estas dos primeras ciudades lo pasarán peor que Tiro y Sidón en el día de juicio, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros así, hace tiempo que se habrían convertido. Y a Cafarnaum dice, por su soberbia y por su justicia falsa, pensando que solamente basta llamarse fiel, que por eso terminarán en el abismo y que terminará peor que Sodoma. Y sabemos que Sodoma es sinónimo para cualquier tipo de la pecaminosidad del Antiguo Testamento. Y dicen que si los de Sodoma hubieran oído la palabra de Dios, ellos también se habrían convertido. Precisamente por eso, queridos hermanos y hermanas, lo que más toca a Jesús y lo más que le afecta es nuestra dureza, nuestro corazón cerrado, corazón de piedra, un corazón que no permite que la gracia de Dios actúe en nosotros. Por eso, en otra discusión, Jesús ha dicho a sus contemporáneos, ha dicho bien de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios y su corazón está lejos de mí. Queridos hermanos y hermanas, todos nosotros nos llamamos cristianos, así también nuestro pueblo. Nos gusta decir que somos especiales en algo o somos mejores que otros, pero es verdad así. Cuando lo miramos y cuando reflexionamos sobre nuestra vida, ¿cuántas señales en nuestra vida hay? Las señales que no nos hemos convertido. ¿Cuántas veces hemos sido duros a las necesidades de otros? No estábamos dispuestos a escuchar problemas y dolores de otros. Nos ocurre a nosotros también que sabemos decir, no tengo tiempo para ti,
te escucharé otra vez, otro día. ¿Cuántas veces cerramos la puerta al pobre y al necesitado? ¿Nos hemos acordado alguna vez a visitar a alguien enfermo? Por lo menos nos ocurrió llamar a alguien que está solo para enseñarle con la palabra nuestra compasión, consuelo, cercanía. Jesús anhela de unos cristianos así, de aquellos que van a tener un corazón grande y abierto, aquellos que van a saber entender, consolar, hacer el bien en el nombre de Jesús. Porque, queridos hermanos, quizás el peligro está en el hecho que nosotros los cristianos a veces pensamos que tenemos que dar a Dios más palabras, darle satisfacción con más oraciones, y olvidamos que Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos que les enseñara a rezar como Juan enseñó a los suyos, que Jesús les dijo: cuando oráis, no nombréis, no habléis mucho como paganos, que piensan que por muchas palabras serán escuchados. Es decir, muchas palabras pronunciadas sin el corazón, justamente por la costumbre para enseñar la devoción exterior ante Jesús no vale. Para él eso es simplemente nombrar algo. Y luego Jesús dice: no seáis como ellos. Es decir, no deberíamos ser solamente aquellos que pronuncian la palabra, sino en primer lugar tenemos que actuar y escuchar y cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestra vida. ¿Y qué significa la conversión? Significa volverse a lo contrario, por ejemplo, del camino que hemos empezado, el camino del pecado, del egoísmo, de la incredulidad y de otras cosas, convertirse y volverse a Cristo, llegar a Él. Solamente de Él podemos aprender cómo tenemos que ser como cristianos. Por eso Pedro le dijo, cuando después de ese discurso, que les dará su cuerpo para comer, y todos empezaron a abandonarlo, Jesús ha dicho, incluso a sus apóstoles: vosotros también vais a ir. Y Pedro dijo: ¿a quién iríamos, Señor? Tú tienes palabras de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué buscamos otros consuelos? ¿Por qué buscamos otros caminos? Si Jesús es nuestro camino, la verdad y la vida, si Él nos enseña que si queremos acercarnos a Dios, entonces tenemos que volver también a nuestro prójimo. El camino hasta Dios no conduce, no llega solamente a través de las oraciones largas y devociones, sino también a través del corazón bueno y noble y sincero. Un corazón cristiano que quiere actuar, ayudar, tener compasión, consolar, alentar y enseñar su cercanía al hombre que está en la necesidad y el hombre que está en una tribulación. Unos discípulos así quiere nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo podemos ser cristianos en el nombre si nuestras obras no testimonian de nosotros? Si entre nosotros hay tantas dudas, tantas divisiones, tanta maldad, tanta envidia, celos, tanta falta de disposición. Si nos alegramos en nuestro corazón cuando a alguien le va mal. Es verdad que nosotros solemos decir, especialmente cuando predican los sacerdotes: enhorabuena, ha hablado bien, pero nos olvidamos hacer la pregunta a nosotros mismos: ¿ha hablado a nosotros también?
que ha dicho que tenemos que arreglar en nuestra vida, porque Dios no es solamente aquel que nos escucha para cumplir nuestras necesidades y deseos. Él quiere que nosotros mismos actuemos en su nombre y por Él, y que nuestra fe enseñemos con las obras del amor y de la misericordia. Cuando nuestra oración la acompañan las obras de caridad, podemos decir que hemos mostrado, que hemos entendido y aceptado la palabra de Dios y la hemos encarnado a través de nuestra bondad, compasión, amor, paciencia, disposición a perdonar y en cada otra obra. Que los regaños que Jesús ha dirigido a las ciudades de Galilea de hoy sean una advertencia para nosotros también, que escuchemos la palabra de Dios, que nos convertamos, que vivamos la palabra de Dios y la testimoniemos con nuestra vida, para enseñar que somos dignos de Jesús, nuestro Salvador, y su cercanía. Amén.